Bienvenidos a una nueva edición del ciclo de conferencias Empleabilidad sin Límites, organizado por la Dirección de Empleabilidad y Alumni USIL de la Universidad San Ignacio de Loyola. El objetivo de este ciclo de conferencias es conocer de la mano de nuestros egresados de la universidad su experiencia en el mercado laboral para que nuestros alumnos y egresados puedan incorporarse a un mercado laboral cada vez más competitivo. El día de hoy tenemos a una invitada muy especial, egresada de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Territorio. Contamos con la participación de María Fernanda Aranzáez, que actualmente se desempeña como especialista en liberación de interferencias en el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Ingresó al sector público ejerciendo su carrera dentro del Gobierno Regional del Callao y cuentan con una especialización en gestión y evaluación del impacto ambiental en la Universidad Nacional Agraria La Molina, así como también una maestría en planificación urbana y regional en la Universidad de Buenos Aires. Bienvenida, María Fernanda, a tu casa, y desde ya, como te decía hace unos minutos, me encanta en lo que te has especializado porque el urbanismo es algo que nos falta mucho en nuestro país, y la planificación. Muchísimas gracias, encantada de estar acá. Sí, efectivamente, como te comentaba, si bien mi carrera es arquitectura y yo ingresé pensando que iba a hacer ciertas cosas, en el camino me di cuenta que el urbanismo y la gestión del territorio en sí era lo que realmente me motivaba y en lo que quería trabajar y en lo que quería desempeñarme una vez que culmine la carrera, ¿no? Entonces fue en base a eso que he ido tomando las decisiones también de especializarme y también he guiado un poco mi rumbo laboral hacia eso, ¿no? Es un tema muy amplio, pero siempre he tratado de estar dentro de ese camino. Claro, y sí, y totalmente de acuerdo en el tema de tu especialización. Muy buena decisión, porque cuando uno va por la ciudad, sin ir a provincia, porque provincia tiene más este problema, pero aquí en Lima, por ejemplo, vemos muchas veces que las casas se construyen sin un ingeniero, sin un arquitecto, sin ninguna planificación. Muchas vías también son interrumpidas porque no hay una planificación de calles, una planificación urbanística, y entonces eso nos ha costado mucho, y en la actualidad se ve para hacer mejores vías, no mejores infraestructuras. Sí, totalmente. O sea, en realidad Lima y las ciudades del Perú en general se han ido desarrollando de una manera muy orgánica y poco planificada, ¿no? Han ido yendo sobre la marcha y las consecuencias a veces las vemos ahora. Por ejemplo, el sistema de transporte en Lima, que hasta ahora no podemos tener un sistema de transporte integrado, y muchas otras falencias que hasta que no se le dé la importancia de la planificación y del diseño del entorno urbano y la importancia que tiene el ciudadano y la persona, el rol que juega dentro de la ciudad, no se va a poder solucionar, ¿no? Claro, María Fernanda, y coméntame, cuando tú estabas en el colegio, ¿cómo así te animaste a estudiar arquitectura y por qué elegiste a la Universidad San Ignacio de Loyola? Bueno, yo desde muy chica tenía mucho interés en la arquitectura, me encantaba diseñar, me encantaba imaginarme a la ciudad de una manera distinta. Entonces, en base a eso fui creciendo con esta idea de estudiar arquitectura. Obviamente hubo un momento en el que uno empieza a preguntarse si realmente lo que uno quería de chico, de niño, es lo que uno finalmente va a decidir hacer. Entonces exploré otras alternativas, pero al final me decanté igual por entrar a arquitectura, ¿no? Y la Universidad San Ignacio definitivamente me parece que te prepara no solo en tu carrera, sino tiene un enfoque holístico que te prepara para la vida posterior a la carrera. Tú como arquitecto, más allá de llevar los generales que en otras universidades quizás se llevan, tienes clases de contabilidad, finanzas, administración, te dan muchos otros cursos opcionales que yo, por ejemplo, decidí llevar, que fueron en responsabilidad social. Entonces, realmente te abre un abanico de oportunidades y de conocimientos que después te sirven para poder relacionarte también con personas de otras carreras, poder entender un poco más los puntos de vista distintos que se tienen y los intereses de las demás personas, que definitivamente a la hora de entrar al campo laboral, sea en una empresa, sea en el Estado, sea como persona independiente, como emprendedor, vas a necesitar tener para poder relacionarte adecuadamente, ¿no? Claro, qué interesante. Y
A mí me gustaría ya introducirnos justamente a tu experiencia, ¿no? Entonces, me gustaría plantearte esta pregunta. ¿Cuál es el mayor desafío en el que te has enfrentado en tu carrera y cómo lo has logrado o superado? Mira, yo creo que cuando uno recién sale, a veces tiene ese miedo de confiar en sus conocimientos. Ya, En mi caso, por ejemplo, yo estos últimos años he trabajado con gente que de repente tiene 20 o 30 años más de experiencia de la que yo he tenido. Entonces, sí me parece muy importante entender que a veces un conocimiento fresco, novedoso o de repente no tan experto en su momento puede servir mucho y puede también ser muy importante para compartirlo con estas personas que de repente tienen mayor experiencia. Entonces, creo que es muy importante confiar en uno, ¿no? Que es lo que he ido aprendiendo, no tener ese pensamiento que si no tienes 20 años en el sector o no conoces todo lo que las otras personas con las que te relacionan conoces, no va a servir tu opinión. Al contrario, creo que va a ser muy valiosa y puede dar un punto de vista muy enriquecedor para lo que se está haciendo. Pero en relación a eso también es muy importante seguir preparándote para poder ser competitivo en lo que haces, ¿no? No quedarte tampoco como la persona que recién egresa y solo tiene las ganas, pero no necesariamente tiene la experiencia, sino claro. ir cultivándote, ir cogiendo cada experiencia para mejorar, eso es muy importante. Claro. Bueno, déjame decirte algo. Egresaste en el 2018. De hecho, yo soy una persona bastante joven, bastante proactiva. Y mira, en el tiempo que tienes de egresada, has estado en el gobierno regional del Callao, en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Creo que me comentaste también de otro gobierno regional, ¿no? No, yo comencé en el sector privado, que Ya. estuve varios años ahí, incluso durante mi tiempo estudiando, ¿no? Yo ya trabajaba y posterior a eso entré al gobierno regional y ahora en el ministerio, ¿no? Esos han sido como los tres periodos y trabajos que he tenido. Entonces, María Fernanda, o sea, tú eres una persona bastante joven, tienes una experiencia en el sector público bien interesante. ¿Cuál es el mejor consejo profesional que has recibido, no? Bueno, yo creo que el mejor consejo, aparte de siempre ir cultivándote y nunca dejar de aprender y de llenarte de conocimiento a través de cursos, de especializaciones que puedas tener, es desarrollar tus habilidades socioemocionales. Creo que es sumamente importante, incluso igual o más que las capacidades técnicas que puedas ir adquiriendo, desarrollar esta línea, porque esto te va a ayudar a poder enfrentar situaciones muy complicadas de negociación, tener que tomar decisiones con personas que quizás sus intereses son distintos. Entonces, cultivar esa parte, identificar bien qué es lo que necesitas desarrollar, salir de tu zona de confort y reflexionar sobre las situaciones que te pasan para poder poner en práctica las mejoras es sumamente importante. No solo decir he aprendido como consecuencia de esta cosa que me ha pasado, sino realmente reflexionar sobre ese hecho y poner manos a la obra y acción para poder aprender de esto, ¿no? Existen muchas maneras de cómo mejorar tus habilidades socioemocionales, pero cada uno tiene que saber justamente qué es lo que le falta desarrollar para poder ponerlo en práctica. Claro, y es muy importante las habilidades socioemocionales para poder explicar algo o comunicarse con los demás, ¿no? Sobre todo tú que justamente tienes que ver proyectos, imagino que es muy importante cuando entras en la negociación con otras partes. Sí, totalmente, y no solo ahora, porque como te comentaba, si bien estoy en el sector público, tengo coordinaciones constantes y gestiones constantes con empresas privadas, que son las que brindan los servicios públicos en las vías, sino también cuando estaba en mi trabajo anterior, ¿no? En el gobierno regional también las conversaciones, si bien eran más entre el sector público, el área en la cual yo me desempeñaba era un área de asesoría técnica que estaba directamente relacionada a la gobernación. Entonces eso me ponía desde un día uno en constante conversación con los gerentes de las otras áreas. Entonces sí, una persona que es joven tiene que aprender a cómo sobrellevar estas situaciones, y para eso tienes que confiar, como te mencionaba anteriormente, en lo que haces, en tu conocimiento, y también desarrollar estas habilidades que te permitan
relacionarte de una manera correcta ante las situaciones que se te puedan presentar, ¿no? Claro, y en ese sentido, ¿qué estrategias has utilizado para tomar decisiones profesionales? Creo que es muy importante que para tú tomar decisiones dentro de un ámbito laboral trates de no enfocarte o no tomar las decisiones solo de una manera emocional. Muchas veces estamos en situaciones complejas donde uno se decide por el punto A o por el punto B, guiándose de las emociones, de lo que siente, pero es muy importante el análisis de las situaciones, ¿no? Puede ser a través de una matriz costo-beneficio, puede ser a través de conocer obviamente los objetivos, los indicadores que quieres generar con el proyecto que se vaya a hacer, las facilidades de hacerlo, y vas armando tus matrices y vas decidiendo, sí, creo que me voy por este proyecto o me voy por esta situación, la opción A, la opción B, y esto te sirve para todo, ¿no? Para incluso respuestas a situaciones complicadas como toma de decisión ya en temas de diseño o en otras circunstancias que se puedan presentar, ¿no? Pero no dejarte llevar solo por las emociones, que sí son súper importantes, pero al mismo tiempo hay que saber equilibrar eso. Claro. Y ya entrando, digamos, a la aplicación de la arquitectura, ¿no? ¿Actualmente te dedicas a aquello que pensabas dedicarte cuando recién ingresaste a la universidad? Cuando tú ingresaste, ¿pensabas dedicarte al sector privado, diseño de viviendas, espacios, o siempre pensaste dedicarte al urbanismo? Yo creo que sí, pero de una manera distinta a la que me imaginé cuando recién ingresé a la universidad. Yo desde que estaba en el colegio y decidí ingresar a arquitectura, sí pensaba que quería que de mi carrera y lo que logre ser sirva para mejorar el bienestar de la población, ¿no? Mejorar la ciudad, hacer una ciudad más bonita, en mi entendimiento de niña de 16 años, ¿no? Eso era lo que quería. Obviamente, cuando entro a la carrera y empiezo a tener muchísimas más herramientas y conocimientos, me doy cuenta que arquitectura no simplemente es diseñar una casa o diseñar un edificio, sino abarca muchísimo más. Y en base a eso ya me decido por urbanismo y gestión del territorio, ¿no? Salgo totalmente decidida en que eso es lo que quiero hacer, estoy un tiempo en el sector privado, pero digo, tengo que hacer este giro, no solo en temas académicos de empezar a estudiar cosas relacionadas a este tema, sino también desde dónde puedo yo cumplir más la meta que tengo, ¿no? Y lo que quiero, el rol que quiero ejercer, digamos, para poder cumplir estos objetivos que finalmente son mejorar el bienestar de la sociedad. Y ahí es cuando decido ir al sector público, que bajo los conocimientos que tenía en ese momento y digamos la experiencia que había acumulado, sentía que era el sitio donde podía impactar más y más rápido para cumplir justamente estos objetivos y mi propósito en sí, ¿no? O sea, creo que es muy importante uno saber cuál es su propósito como profesional. Claro, sácame una duda. Cuando estuviste en el gobierno regional del Callao, hace un par de años, pero que imagino que es reciente, ¿viste proyectos como, por ejemplo, la ampliación de la Costa Verde? ¿O qué tipo de proyectos veías en el gobierno regional? Como te comentaba, yo estaba en un área que se llamaba asesoría técnica, Ya. ¿no? Que vendría a ser el gabinete de asesores, pero técnico de la gobernación. Entonces, yo lo que hacía como arquitecta ahí, porque era la única arquitecta en mi área, eran yo, abogados, economistas, ¿no? Proponía proyectos proyectos urbanos, como por ejemplo una red de deporte y planteamiento de proyectos recreativos, deportivos, y además se ayudaba a la gestión desde esta área de proyectos de salud, educación, o sea, encargarnos que se puedan ejecutar, ¿no? Entonces ahí había muchas decisiones por tomar, era muy amplio lo que se hacía y muy variado. De ahí saqué muchísima experiencia también, porque no es lo mismo estar, como estoy ahora, por ejemplo, en un área muy especializada en cierto tema, que estar en un área que ve mucho de todos los temas, que era lo que hacía en el gobierno regional. Claro, y en ese sentido, entonces, ¿cómo ha sido tu recorrido laboral y qué te motivó este rumbo, ¿no? Porque es un rumbo
particularmente antes de esta conversación, lo que tú me dices que es el área de liberación de interferencias, yo lo hubiera imaginado más al tema de la ingeniería y esas cosas. Cuando se habla de arquitectura, muchos ven, como te decía, el diseño de viviendas, el diseño urbanístico, pero con lo que mencionas que has hecho en el Callao y tu experiencia es bien, vamos a decir, completo. O sea, tienes diversas áreas de aplicación, más allá del diseño. Sí, sí, o sea, como te comentaba, yo empiezo en el sector privado enfocada en diseño y supervisión de obras de vivienda, sobre todo, veíamos otras cosas, pero sobre todo era vivienda. Hago este cambio al gobierno regional y posteriormente al ministerio, que es un área muy, muy especializada, y decido, o sea, el urbanismo es muy amplio, ¿no? Y para diseñar una ciudad o para gestionar una ciudad, en verdad hay una confluencia de especialidades, de profesiones, de puntos de vista y de puntos de acción que son muy variados, ¿no? Entonces, yo siempre metida en este tema del territorio, he estado involucrada tanto en el gobierno regional, que hacía algo muy distinto a lo que hago ahora, como poder estar de repente en unos 10 años en otro lugar, pero igual enfocada en la gestión del territorio. Sí, obviamente, como dices, ¿no? La liberación de interferencias, a veces uno piensa que solo son los ingenieros los que ven el tema, pero sí se necesita, ¿no?, un equipo multidisciplinario para poder desarrollar las liberaciones, ¿no? Por eso como arquitecta también estoy ahí. ¿Y cómo te sigues preparando día a día para mejorar tu perfil profesional? Veo que has hecho ya 2 especializaciones después de haberte graduado hace 5 o 6 años, ¿no? Sí, de hecho yo, por ejemplo, antes de titularme, mientras hacía la tesis para la titulación, yo estaba haciendo la maestría, ¿no? Entonces lo hacía a la par. Fue también un momento particular porque era pandemia, entonces me daba la posibilidad de poder hacer eso. Quizás si hubiera sido en un momento ya la normalidad que tenemos ahorita, me hubiera demorado un poco más, pero quise aprovechar justamente este tiempo para poder desarrollarme profesionalmente como más pude, porque también el Estado es muy importante ese desarrollo, ¿no? Entonces, como te comentaba, con el consejo que me preguntaste qué daría, yo creo que lo aplico a mi vida, ¿no? El mantenerme actualizada en los conocimientos, pero trabajar también mis habilidades. Hay muchas veces en las que estás en situaciones que son incómodas, que quisieras ponerte hacia un lado y no tocarlas, que puedes hacerlo, pero la importancia es decidir, no, mira, ¿sabes qué? Esto me pone incómoda, voy a enfrentarlo y voy a ver la mejor manera de hacerme cargo de este problema, y eso justamente va a ser y entender qué ha pasado en este desarrollo, en esta gestión de esta problemática, vas a aprender y vas a sacar muchísimo beneficio y mucho conocimiento de esto. Y la cosa es volver a hacerlo. Claro. Y la siguiente, ir a otra cosa que es mucho más retadora y volver a intentar ponerte en esa situación para ir aprendiendo, porque si no uno se queda dentro de la zona de confort y se queda estático mucho tiempo, cuando lo ideal es, tú tienes una meta, tienes un objetivo, tienes un propósito. Eso para mí es una palabra muy importante, el tener tú un propósito como persona, no necesariamente tiene que ser laboral o económico o cosas así, sino realmente qué es lo que quieres, y para eso es muy importante entenderte a ti como ser humano, y en base a eso ir trabajándolo. Claro. Mira, la siguiente pregunta es ¿cómo ves tu futuro laboral y si seguirás en la misma línea de lo que haces ahora? Y la verdad que arquitectura también sigue siendo una carrera muy joven. El fundador, bueno, de Fernando Belaúnde Terry, que también tiene nombre de uno de los campos de USIL, fue el fundador de la primera facultad de arquitectura. Y por eso antes de esta entrevista, cuando teníamos esta conversación, me ponía el interrogante, ¿no? Tú ves otros países y hay una planificación urbana, claramente. No ves los cables colgando, todo es subterráneo. Claro. Entonces nos damos cuenta de que profesionales como tú debieron existir no desde la mitad del siglo pasado, sino desde hace 200, 300 años. Entonces eso nos ha costado muchísimo, porque recién
de finales, vamos a decir desde los 70, 80, 90 ya, se empezaron a preocupar de eso. Pero igual hemos visto las invasiones y todo, entonces, ¿cómo te ves en el futuro contra eso? Sí, no, definitivamente me veo en lo mismo, ¿no? Obviamente, como te comento, el urbanismo se puede atacar desde distintas aristas, entonces quizás no es exactamente lo que estoy haciendo ahorita, pero siempre enfocada hacia el mismo objetivo. Qué ¿no? bueno. Desde otro lado, desde otra área, desde otra entidad, pero siempre enfocada en el mismo objetivo, que es aportar al desarrollo del país y en su momento de Lima, ¿no? cuando me toque ver específicamente proyectos quizás acá. Y sí, como dices, en realidad el urbanismo acá, de urbanismo se habla muy poco, recién hace unos cuantos años la gente entiende qué es urbanismo y yo creo que muchas personas no tienen claro tampoco qué es el urbanismo o la planificación urbana, ¿no? Y eso también es un tema de desarrollo del mismo país, mientras en los años 60 en otros países se hablaba sobre la planificación de las ciudades, la importancia que debe tener el ciudadano de a pie, hacer ciudades pensadas en el peatón. Acá estábamos adoptando todo lo que ya se había hecho antes y se estaba viendo las consecuencias en otros países. Y acá recién ahorita vemos las consecuencias de lo que hicimos en los 60, ¿no? En el urbanismo moderno del siglo pasado, ¿no? Que estaba mucho más enfocado en el vehículo, bueno, lo que se pensaba en su momento que iba a ser el futuro, ¿no? Y ahora justamente estamos tratando de tomarlo con calma, dar un paso atrás y ver realmente qué es beneficioso para la ciudadanía, para las personas, que finalmente son la esencia de la ciudad y quienes viven ahí. Claro, mira, ya estamos llegando a la parte final y siempre nos gusta de que los egresados brillantes como tú, María Fernanda, de verdad que me sorprende porque yo soy una persona bastante joven, pero lo que hemos estado conversando y todo, pareciera que tuvieras más años de experiencia en el sector público. Y un tema tan complicado como justamente es cuando te digo ya, se viene la obra y coordinar con las distintas empresas que cómo reubicamos esta matriz, esto, no es fácil. Y bien tú dices que demora. Entonces, me gustaría que digas, ¿qué consejo le darías a los estudiantes y recién graduados cuando están en búsqueda de empleo? Sí, yo creo que lo primero que tienen que hacer cuando están decidiendo hacia dónde llevar su rumbo laboral es ver todo el crisol de oportunidades que hay alrededor suyo, ¿no? Y en base a eso investigar, tratar de comunicarse con gente que de repente está en los puestos o en las empresas donde les gustaría trabajar, no necesariamente para decirle, oye, me gustaría trabajar acá, sino para decirle qué es lo que ellos en el puesto donde están o en el lugar donde están buscan de un profesional para trabajar en ese ámbito, ¿no? Entonces es importante que tomen las decisiones, no porque el del costado o el amigo toma esta decisión y va a decidir irse a esta empresa, sino realmente haciendo una balanza de qué es lo que ellos valoran, ¿no? Que no necesariamente va a ser en este puedo ganar más y en esta menos, sino realmente qué es lo que para ellos es importante en su vida personal, en su vida laboral, cómo se ven de acá a 10 años y que investiguen todas las opciones que tienen, porque muchas veces uno piensa que solo hay un camino o un par, pero realmente el camino es súper amplio, ¿no? Creo que ese es el consejo, que tomen la mejor decisión con toda la información que puedan tener en ese momento. Obviamente los caminos no son estáticos y van a poder variar con los años, pero que en el momento que toman la decisión sea con todo lo que puedan tener a la mano. Y nuestra última pregunta, y para los egresados como tú que ocupan puestos de liderazgo, ¿qué les recomendarías? Mira, el liderazgo en sí, creo que para ser líder no es necesario ser jefe de alguien, ¿no? Creo que uno puede ejercer liderazgo desde la jerarquía que ocupe en la organización, ya sea en una empresa, en una entidad del Estado, porque el liderazgo tiene que ver con la influencia que puede generar y el aporte que puede generar en la organización y en las personas que están a tu alrededor para poder desarrollar y lograr en común un objetivo planteado, ¿no? Entonces es importante que se empoderen, que estudien mucho, que se desarrollen todas sus capacidades
y también tengan mucha empatía con la gente para que puedan ejercer un rol de liderazgo desde la posición en la cual se encuentren, ¿no? Creo que es importante sacarse de la mente que el líder solo es el jefe, sino tú incluso puedes ser un líder para tu equipo, incluso para tu jefe, porque puedes aportar en su desarrollo, ¿no? Eso creo que es lo más importante. Bueno, María Fernanda, de verdad, muchas gracias por haber venido el día de hoy. Yo te felicito totalmente y la verdad de que me gustaría verte con todo lo que tienes por delante en el tema de planificación urbanística, que como te digo, nos hace falta mucho arreglar lo que tenemos en pasado y mejorarlo. Algún día, quién sabe, como ministro de Transportes y Comunicaciones o como ministro de Vivienda. Esperemos, de verdad. Y qué bueno que lo tengas en claro, porque sí, de verdad, yo creo que tienes tienes una experiencia bastante joven, pero se nota que tienes ya claro lo que quieres. Y espero que, con fe de que lo logres, porque eres una brillante egresada de la universidad. Así que, bueno, llegamos al aporte final del día de hoy. Gracias por seguir el ciclo de conferencias Empleabilidad sin Límites, organizada por la Dirección de Empleabilidad Alumni de la Universidad San Ignacio de Loyola. Pueden seguir este ciclo de conferencias a través de las redes sociales de Alumni como LinkedIn, Facebook, Instagram y YouTube. Entonces nos estaremos viendo en una siguiente edición donde van a poder seguir conociendo de la mano de nuestros destacados egresados su experiencia en el mundo de la empleabilidad. Hasta una siguiente edición.